y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y mantengamos apagado el micrófono hasta el momento en que veamos por pertinente participar, indagar, preguntar, es decir, construir conocimiento. Eh, Había una pregunta el día de ayer que justamente se refería a... Denme un segundito. Ya. Había una pregunta justamente sobre el plan de rotación de énfasis, ¿no? Y bueno, vamos a volver a tocarlo. Como les digo, no es parte del curso, pero es importante, ¿no? Porque justamente ahí nace todo, ¿no? Ayer ya lo hemos explicado, pero lo volveremos a explicar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces tenemos descargas y teníamos aquí el reporte, ¿no? Como ya les he dicho, ¿no? Justamente el plan de rotación de énfasis, ¿qué es? Es justamente por favor, si tuvieran la amabilidad de apagar el micrófono. Gracias, muy amable. Eh, Justamente es el, la forma en que nosotros seleccionamos las cuentas, las partidas, los rubros que nosotros vamos a analizar en nuestra auditoría de confiabilidad de aquí a un horizonte de 3 años, ¿no? Y justamente habíamos visto que tenemos varios elementos para poder seleccionar, pero lo que tenemos que seleccionar generalmente tienen que ser operaciones o ciclos o rubros o cuentas que sean críticas y que sean significativas, las más importantes, ¿no? Ayer habíamos hecho la prueba y habíamos visto, por ejemplo, que en mi ex entidad lo más importante aquí era sueldos, ¿no? Sueldos y salarios era lo más significativo. Sueldos y salarios tienen muchos riesgos inherentes, como hemos visto. Entonces yo lo voy a seleccionar para ser analizados los 3 años. Yo voy a agarrar y decir sueldos. Sí, sueldos me parece muy importante, ¿no? Entonces yo lo voy a seleccionar para ser analizado los 3 años, ¿no? Porque dadas las características de mi entidad, justamente es uno de los aspectos o uno de los recursos más importantes para poder efectuar todas las actividades que nosotros hacíamos, ¿no? Que era de servicio. Entonces, en servicio generalmente los recursos humanos son muy importantes y aquí se demuestra, ¿no? Entonces, yo voy a elegir ello. Ah, pero aparte, ¿qué tengo, no? Tengo, por ejemplo, que habíamos visto la parte significativa, veamos, Internet, 13 millones tengo. ¿No? Y 6 millones ejecutado a la fecha. Perfecto, ¿no? Pero Internet tendrá mucho riesgo. Yo creo que no, ¿no? Es significativo, pero crítico. Internet nosotros necesitábamos mucho. ¿Por qué? Porque justamente teníamos 2 servidores, todo nuestro sistema se basa en Internet. Eh, sí tenemos que tener una buena potencia, son un montón de servidores públicos, un montón de usuarios que nosotros tenemos, entonces se justifica justamente de que sea un monto elevado. Y el presupuesto vigente es 10 millones. Sí, pero es para verlo a los 3 años. Es algo que tendría que evaluar, ¿no? Pero yo lo puedo seleccionar, ¿no? Lo puedo seleccionar tal vez para el primer año, para el 2022. Lo voy a ver el 2022, pero no lo voy a ver el 2023 y el 2024. ¿Por qué? Porque el 2022 lo selecciono y el 2023 y 2024 voy a hacer seguimiento justamente a aquellos aspectos que haya detectado, haya colocado como hallazgos en el 2022. Entonces, solamente yo lo programo para hacer la auditoría el primer año, no los siguientes años. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Ustedes tal vez tengan su propio enfoque de acuerdo a lo que conozcan su entidad. Siempre tiene que ser de acuerdo a lo que conozcan su entidad. Eh, Luego, ¿qué tengo? Tengo fletes de almacenamiento, 4 millones. Ah, fletes y almacenamiento, perfecto, 4 millones. ¿Por qué fletes y almacenamiento es significativo? Porque nosotros hacemos decomiso de mercancías.
Y cuando hacemos decomiso de mercancías, generalmente tenemos que contratar camiones, ¿no? Tenemos que contratar camiones para que nos lleven la mercancía al lugar donde justamente están los recintos aduaneros. Entonces nosotros gastamos mucho en eso, en los operativos de contrabando, porque a veces la mercancía o se arruinan los camiones, o hay que hacer transbordos, entonces son un montón de cosas y elementos. Entonces nosotros vemos el tema de fletes y almacenamientos, es parte de nuestra operatoria. Eh, ¿Puede tener algún riesgo? Sí, puede tener algún riesgo, ¿no? Que justamente no lo contratemos con oportunidad o no veamos justamente los elementos necesarios para dar seguridad al transporte de la mercancía, porque muchas veces en medio camino nos han vuelto a quitar la mercancía, entonces hay muchos elementos, ¿no? Pero yo diga por ahí, no, el 2022 no me abocaré a eso, sino lo más significativo. Este es misional, lo voy a ver el 2023. Entonces yo digo, lo voy a ver el 2023, pero lo elijo ya para el 2023. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy diciendo cuáles voy a ver los 3 años, cuáles voy a ver el 2022, cuál es el 2023 y cuál es tal vez el 2024. No, por ahí la partida otros, ¿dónde tengo otros? Otros tengo 2.021.000 y se había reducido a 619.000. ¿Qué cosa significaba otros? En muchas entidades no debería utilizarse esta partida otros, ¿no? Nosotros lo utilizábamos para destrucción de mercancías porque no hay otra partida presupuestaria para ello. Otros generalmente conlleva un riesgo importante. ¿Por qué? Porque es partida presupuestaria basurerito, llamaremos, ¿no? Todo lo que no sabemos o lo que nos falta presupuesto le ponemos ahí. Nosotros controlábamos muy bien la ejecución de esta cuenta para que justamente no se utilice, ¿no? Porque una vez me acuerdo, hace muchos años se había utilizado para contratar personal, ¿no? La partida otras y hemos tenido que hacer responsabilidad y todo eso. Desde esa vez ya lo tenemos controlado a la cuenta. Entonces, como les digo, es destrucción de mercancías. Entonces, yo puedo decir, otro lo voy a ver el 2024. No, me interesa saber la evolución, si siguen utilizando de manera correcta y lo voy a programar para el 2024, dado que es una operación, podría ser una operación crítica. Refrigerios. Refrigerios, yo veo que 5 millones. Y aquí, por ejemplo, yo tengo todo lo que se refiere inclusive al tema de contrabando, ¿no? Al tema de mis efectivos militares. Entonces yo tengo el estipendio que se le da a los militares que hacen rondas, ¿no? Que hacen batidas, llamaremos, o vigilancia en carretera. Entonces es significativo. Entonces yo veo que tiene 5 millones, hemos ejecutado 3 millones. Puede ser que lo vea a los 3 años, ¿no? Para mí puede ser importante. Entonces ya tengo otro elemento para ver 3 años. Y así voy armando, justamente seleccionando de acuerdo a mi conocimiento y les mostraba, ¿no? Justamente, mm, les mostraba, ¿dónde está? Ya, perfecto. Eso es parte de la planificación general, ¿no? La rotación de énfasis, ¿no? Y les mostraba justamente lo que aquí les digo, ¿no? Hay partidas que puedo seleccionar por un año, 2022, otras el 2023, otras el 2024 y otro justamente los 3 años, ¿no? Como alimentos y bebidas. Y yo les mencionaba que aquí en la planilla me mostraron una planilla de la Contraloría y yo había colocado aquí dos aspectos importantes, ¿no? La identificación. ¿Qué se refiere a la identificación? La norma me habla de estos aspectos para elegir justamente la estimación presupuestaria de recursos y gastos, si tiene una estimación significativa, programas y proyectos de funcionamiento e inversión que sean importantes, procesos misionales o sustantivos, políticas contables u operativas, historial de auditorías, operaciones financieras significativas y operaciones financieras no habituales, que lo hemos explicado también el día de ayer, ¿no? Entonces yo voy seleccionando, puede ser que una tenga más, ¿no? Como aquí mostraba el ejemplo, pues tenga uno más de una, ¿no? O sea, sea importante, sea significativa, sea un proyecto, etcétera, ¿no? Puede tener más. Y aparte, yo ya había colocado una columna de riesgos. ¿Por qué? Porque ya tengo que empezar a focalizar el riesgo, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la siguiente etapa, les he dicho, ya hemos visto justamente la matriz, yo tengo que ver riesgos. Entonces, si yo logro identificar algún tipo de riesgo ya conversando, hablando con los dueños del proceso, yo ya tengo que justamente
colocar ahí, ¿no? ¿Cuál era el riesgo que podría tener el proceso o la cuenta o el rubro que yo estoy analizando o que yo he seleccionado o voy a seleccionar? Entonces ya tengo algo del riesgo, que me parece a mí muy importante, ¿no? Y con eso ya voy a efectuar mi planificación específica del registro. Pero el plan de rotación no es más que eso, ¿no? Es saber qué cosa voy a analizar el 2022, qué cuentas, rubros, partidas voy a analizar el 2022, qué cuentas, rubros y partidas voy a analizar el 2023 y qué cuentas o rubros o partidas el 2024. ¿Cuál es la idea? Que no sea igual. Yo tengo que rotar. Algunas no, como hemos visto, algunas no, algunas yo tengo que mantenerlo los 3 años, ¿no? Y otras yo puedo decidir rotar, ¿no? Algunas hago el 2022, 2023, 2024. Les había dicho para ello, muy importante ver seguimientos. ¿Cuáles están en etapa de seguimiento? Entonces voy a tener todos esos elementos, ¿no? En mi plan de rotación de énfasis. Y en función de ello, todas aquellas que he seleccionado el 2022, voy a hacer mi planificación específica de los registros, ¿no? Todas ellas. Ojo, lo que les decía el día de ayer, no puede ser que en la etapa final yo voy a volver a hacer un recordatorio, yo voy a volver a agarrar y decir, ¿están todas las partidas que deberían estar o no? ¿Están todas las cuentas que deberían estar o no? Y ese momento del análisis de estados financieros yo todavía puedo aumentar, ¿no? Y eso ya lo voy a incluir justamente en mi informe de la confiabilidad de los estados financieros, porque no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Para analizar. Pero ya ha avanzado una gran parte con la confiabilidad de los registros. Como les he dicho, aquí estamos haciendo la auditoría bruta, ¿no? La auditoría C31, C21. Luego vamos a aumentar algún C31, C21 que tal vez haya nacido o tal vez veamos que recién ha surgido un riesgo, más todos los saldos finales que nosotros efectuamos, ¿no? Ese es nuestro plan de rotación de énfasis. Creo que ahora sí está más claro, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más sobre lo que vimos ayer? Ya, perfecto. Ahora sí entraremos al tema. Ya, pero yo creo que hemos visto gran parte, ¿no? Yo quería justamente darles a entender qué es lo que nosotros queremos con la ejecución de la auditoría de confiabilidad de registros. O sea, primero tengo que ubicarme bien qué cosa quiero hacer, ¿no? Hasta dónde tengo que llegar, o hasta dónde puedo llegar, cómo puedo planificar mi tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Pero como les decía, la planificación del tiempo en sí ya depende mucho de ustedes, ¿no? De su estructura y todo ello. Pero la idea es que todo el año vamos a hacer confiabilidad. Todo el año. Todo el año, ¿no? Enero y febrero vamos a estar cerrando y desde marzo vamos a seguir cerrando y abriendo la otra, ¿no? Hasta diciembre. Todo el año hacemos, ¿no? Que como les digo, viendo desde el punto de vista positivo, yo me acuerdo cuando era auditor externo, eh, queríamos participar mucho en las actividades de cierre, ¿no? Ver, etcétera, cómo se cierra, cómo se desarrolla in situ el proceso. Pero generalmente en externa nos contratan luego, ¿no? Luego de que se ha efectuado el cierre, luego de todo, entonces no podemos ver. En cambio, aquí es una gran oportunidad, ¿no? Vamos a estar haciendo la auditoría casi de forma paralela. En la evaluación del control interno, yo tengo la ventaja, por ejemplo, estoy viendo sueldos y salarios, estoy haciendo pruebas de recorrido, etcétera, y yo voy a ver ese rato, ¿no? Agarro y veo el pago de sueldos de, yo qué sé, si estamos efectuando en abril, veo el pago de sueldos de marzo, o mejor dicho, estamos haciendo en mayo, veo el pago de mayo, y listo. Vamos a ver en vivo y directo, ¿no? Sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces los auditados, cuando ven que auditoría está haciendo casi de forma paralela, a veces tienen mucho más cuidado de lo que generalmente tienen cuando no saben que están siendo observados, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Cuando el jefe no nos observa, viva la vida, ¿no? Y cuando nos observa ese rato, todo el mundo a teclear, todo el mundo a hacer, ¿no? Y ha pasado eso. Tenía un jefe que era muy arruinadito, ¿no? Entonces, cuando él no estaba, todo tranquilo, ¿no? Él salía todo el mundo tu, 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 a teclear. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Aspectos básicos de las normas de auditoría de confiabilidad.
Entonces, ya hemos hablado de todo esto. Justamente la Contraloría había advertido que muchos trabajos de auditoría estaban justamente siendo emitidos simplemente para la razonabilidad de saldos. Por eso yo, cuando les he mostrado la matriz, hemos visto el tema de legalidad. Por ejemplo, la incorporación de personal, como les digo, no me afecta a mi tema de razonabilidad de saldos, porque quieras o no, aunque haya cumplido o no haya cumplido el perfil, la persona ha trabajado, tiene derecho a una remuneración de sueldos, entonces no va a afectar mi partida, pero es legal contratar a una persona que no cumple los requisitos. Lo mismo con consultores, ¿no? Por ahí no hemos hecho ni siquiera un plan de homologación. Entonces he contratado al consultor, ha hecho su trabajo, pero está cumpliendo todos los aspectos de legalidad. Entonces, es algo que tenemos que ver en la auditoría de confiabilidad. No solamente estamos viendo saldos, sino también estamos viendo algún aspecto que sea puntual, que sea más que todo irregularidades. Sé que es muy complicado ver el tema de irregularidades, pero tenemos que tratar de enfocar justamente ese tema. Y lo vamos a ver mucho más en la auditoría de confiabilidad de los estados financieros, ¿no? Ese tema de ver algún tipo de fraude, irregularidad y todo ello. Pero la Contraloría justamente quiere que apuntemos a eso, ¿no? Les digo, ha tenido ese cambio de óptica y bueno, está bien, ¿no? Pues como les digo, la niña me dice de que yo cuando hago sector público tengo que ver legalidad. Licenciado Garay, buenos días, bienvenido. Adelante, por favor. Licenciado, muy buenos días. Igualmente, pues. Licenciado, una consulta. ¿Qué pasa si durante el año, yo sé que vas revisando, por ejemplo, hablando de sueldos, eh, se detecta una incorporaciones ilegales, por decir, de 5 servidores públicos, ilegales? Ajá. ¿Tendría que en ese momento programar una auditoría de cumplimiento? ¿Cuál sería lo más viable, lo más adecuado hacer? Ya, a ver, si es que yo me tropiezo con temas que involucren indicios de responsabilidad, y Ujú. no nos olvidemos que estamos haciendo todo el año, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Eh, en otro tipo de auditoría yo les daría una respuesta más clara, ¿no? Pero como es confiabilidad y lo estoy haciendo todo el año, ojo, ¿no? Entonces, digamos, yo detecto en junio, digamos, hemos dicho el corte vamos a hacer en junio. Entonces, en julio yo agarro y yo detecto de que ha ingresado personal que no está cumpliendo con todos los requisitos necesarios. Tengo que elevar un informe de responsabilidad, debería hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que trate de hacerlo justamente en el transcurso de la gestión, ¿no? Hasta cesar diciembre o enero, justamente ya emitir mi nota administrativa. Y yo voy a colocar en mi informe que ya hemos emitido la nota administrativa correspondiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo el año, ¿no? Si yo lo pillo, digamos, eso en diciembre, en enero, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que hacer que justamente este aspecto que estamos reportando va a ser objeto de relevamiento de información. La auditoría de cumplimiento no deberíamos abrirla directamente desde un informe de confiabilidad. Siempre me pongan primero relevamiento de información, porque cuando yo hago relevamiento tengo muchas más ventajas para ser eficiente y efectivo justamente con el desarrollo de mi auditoría, ¿no? Entonces, no me obliga, cuando yo hago auditoría de cumplimiento, tengo que reportar a la Contraloría si estoy cerrando, tengo que cerrar, es todo un lío la auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, no me conviene. Entonces, ¿qué me conviene? El relevamiento. En el relevamiento yo voy a agarrar y voy a emitir nota administrativa, si es mecanismos alternos, si es circunstanciado, si es control interno. Puedo aumentar, o sea, puedo hacer lo que yo quiera desde el relevamiento, ¿no? Lo único que no puedo hacer es coactivo. Y para ser coactivo debería ser un monto muy significativo, ¿no? Eso hay que evaluarlo. Pero no Ya. me abran auditorías de cumplimiento, relevamiento, si es que no les alcanza el tiempo justamente para hacerlo durante el transcurso del desarrollo de la auditoría de confiabilidad, ¿no? Puede ser que no me alcance el tiempo, pero la Contraloría, una vez que evalúe, nos va a decir, ¿y dónde está ese informe? Eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque nos va a evaluar luego de un año, pero nos va a evaluar y va a decir, ¿dónde está ese informe de responsabilidad? Y ya tendríamos que tenerlo listo, ¿no? Como les digo, lo ideal sería emitirlo durante el año, pero si no podemos, al siguiente año sí o sí, ¿no? Porque en la evaluación la Contraloría nos va a pedir, hagan relevamiento, no me abran auditoría de cumplimiento.
Cuando abrimos una auditoría de cumplimiento, entramos a un terreno en el que a veces es muy difícil salir, tenemos que estar esperando respuestas, etcétera. No nos conviene, ¿ya? Realicen, pero ¿qué pasa si no cumple educación, por ejemplo, experiencia? Según el POI, es decir, concretamente, si son designaciones ilegales, entonces tendría que, en este caso, digamos, por decir, tengo 10 servidores públicos que han incorporado, que no cumplen los requisitos constitucionales inclusive, ¿no? Entonces, tendría que ser, yo digo, un informe circunstanciado, tendría que, esa es la pregunta, ¿no? En este caso, separar, o sea, hacer una auditoría, pues sí, hasta puede ser con indicios de responsabilidad penal, yo creo. No sé qué dice al respecto, Alicia. Ya, bueno, ya, a ver, ¿cuándo yo utilizo penal? Ya, porque tenemos que tener mucho cuidado en lo penal, ¿no? Si yo estoy nombrando servidores públicos que no cumplen con los perfiles, yo tengo administrativa, sí, por eso les hablaba de nota administrativa. ¿Cuándo yo voy a utilizar lo penal? Lo penal yo utilizo cuando justamente yo veo algún dolo, voy a intencionalidad, veo beneficio. Entonces, por ejemplo, si yo logro demostrar, y eso es muy difícil, que justamente están entrando gente y están cobrando justamente para que entren a la mala, llamaremos así, entonces yo tengo ya un elemento para hacer penal. ¿Por qué? Porque yo estoy demostrando el dolo, yo estoy mostrando el beneficio de la persona que está autorizando la contratación. En penal no se olviden nunca eso. Yo para penal tengo que demostrar el dolo, la intencionalidad, el beneficio del actor. Si yo simplemente digo, ha nombrado el cargo sin que cumpla los requisitos, aunque sea constitucional, no haya hecho servicio militar, yo qué sé. Pero en ese momento, para penal, me van a decir, ¿y cuál es el beneficio del que ha aprobado, el que ha autorizado el ingreso? Así como usted me pinta, no tengo. No tengo. Entonces, ¿es administrativo? Sí. Civil, no. ¿Por qué? Porque hay sentencias constitucionales que dicen que el trabajador tiene derecho a un salario justo. Tiene derecho a un salario justo. Entonces, civil no tengo ahí. A no ser que demuestre de que no haya trabajado, que es otra cosa. Pero en lo penal, yo tengo que ver justamente el beneficio. Nosotros, por ejemplo, alguna vez hemos tratado de abrir penal en ese aspecto y no nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque nos han observado eso. ¿Dónde está el beneficio? En lo penal siempre tenemos que buscar eso. ¿Qué pasa con la mayoría? A veces, justo estoy dando un curso de informes de cumplimiento y yo les comentaba eso, ¿no? A veces la madre agarra y dice, ha pasado esto, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo a bailar. Tengo que sacar penal, tengo que sacar civil, tengo que sacar administrativa, quiere todo la madre en ese momento. Y nosotros auditores agarramos y sacamos, ¿no? Por la presión, por todo ello, por el impacto, etcétera, sacamos justamente todo ello. Pero es lo correcto y luego se nos cae. ¿Por qué? Porque no puedo demostrar el dolo. Cuando abran lo civil, siempre hay que demostrar el dolo. Mejor dicho, cuando abren penal, siempre hay que demostrar el dolo. En este caso, bajo las circunstancias actuales, yo personalmente como auditor, si no tengo mayores elementos para decir de que eso ha sido a beneficio del que está autorizando, yo no abriría penal. Sin embargo, no nos olvidemos, ¿no? Que la auditoría de cumplimiento, los dueños del proceso son los abogados. Los abogados. Entonces, los abogados al final deciden si hay penal, si hay civil, si hay administrativa. Es su campo de ellos. Nosotros, ¿qué hacemos? Recaudamos o juntamos evidencia suficiente y competente. Y decimos que ha incumplido. En este caso, ha incumplido el POI. El tema de responsabilidad exacta de qué va, no va, legal. No, si tenemos dudas, al final podemos agarrar y hacer una nota, ¿no? Ha pasado esto, si es que no tenemos una buena relación con nuestra área legal, agarramos y qué tipos de responsabilidades se va a emitir. Listo, que nos digan. Según ellos, de forma escrita, que nos digan qué cosa quieren, porque Perfecto. ellos son los responsables, nosotros no. Pero para mí personalmente no hay, bajo esa condicionante. Ya, dicen, podemos pedir una opinión legal antes, porque si nosotros juntamos evidencias, como dice, teníamos que pedir una opinión legal en base a evidencias juntadas que le pasamos al abogado, para así nos insiste, digamos, la MAE o el abogado requiere que se saque
responsabilidad penal, ahí es donde un poco me preocupa, ¿no? Por decir, si contratan, por decir, a un cargo de contador, contratan a un médico, por decir. Entonces yo pienso de que ahí es mi preocupación, ¿no? Porque ahí es donde me preocupa porque me dice, aquí hay penal y civil, pero yo tengo que juntar las evidencias y tendría que tener una opinión legal o criterio legal de parte del abogado para ya sacar, digamos, si realmente corresponde. ¿Qué dice al respecto? Pero lógico, las normas de auditoría de cumplimiento que dicen, la determinación de responsabilidades se efectúa de manera conjunta con el abogado. El abogado es el que tiene que decir, yo tengo que coordinar con él y quedar de acuerdo a qué responsabilidades voy a sacar. Pero lastimosamente muchos o casi todos de nuestros abogados no hacen eso. No esperan que nosotros les demos comidita. Por eso a veces nosotros, ¿qué hacíamos? Lo que les decía, ¿no? Agarramos y mandamos la nota, ¿no? Esto es lo que ha pasado, su opinión para saber qué tipo de responsabilidades vamos a sacar. Y que nos lo digan de forma escrita. Entonces ya tenía un respaldo justamente de por qué estaba haciendo lo que ellos querían que haga, ¿no? Ellos tenían el respaldo. Les digo, es de ellos el tema de responsabilidades. Entonces es mejor hacer eso a veces, ¿no? La coordinación en tema de auditoría de cumplimiento debería ser ideal con el abogado. Lastimosamente no lo es. Entonces, si yo tengo dudas, es mejor que nos lo digan por escrito, ¿no? Que nos lo digan por escrito y esto. Como les digo, aquí en el ejemplo que usted me da, aunque yo haya contratado a un médico, perfecto. Entonces, ¿qué puede decir? Supongo que debe ser un familiar, supongo que debe ser un amigo, supongo que por eso lo ha contratado. Pero ese supongo tengo que demostrarlo, ¿no? ¿Y cómo lo demuestro en un proceso? ¿Cómo lo demuestro? Es medio complicadito el tema penal. O sea, yo para emitir un penal lo pensaba mil y cien veces. A veces la mami me exigía, ¿no? Saque penal. Y yo le decía, no voy a sacar. Y no es acá. No es acá. Porque el penal no es chiste. No, el penal no es chiste. Ha habido algún colega que ha sacado así penal y luego se ha caído el proceso porque no estaba muy bien sustentado. Y luego al que le hemos puesto el penal le han seguido un proceso por daños y perjuicios. Daños y, ¿qué se llama? Perjurio, no sé quién, ¿no? Falso testimonio al auditor. Es que no hay chiste. El penal es para cárcel. Estoy hablando de meter a una persona a la cárcel. Ese es el fin del penal. No, esa es la principal finalidad del campo penal, la cárcel. Entonces, lógicamente hay personas que se van a molestar fuera del gasto, ¿no? Agarrar nomás un abogado para que responda una querella, ¿cuánto es? Mínimo 500 o $1000. Solamente para que responda. Entonces, no es chiste. No es chiste. En su caso, me imagino que están presionando para que haya el penal, que lo digan por escrito. Así tenemos un eso de que legal, justamente legal, que es el dueño, ha dicho de que justamente se elabora un penal. Y eso, ¿no? A ver, la penal, los abogados mismos lo pueden elaborar. Si tienen conocimiento del hecho y saben, el abogado está en toda la atribución de emitir un informe circunstanciado. Eso dice el procedimiento. El informe circunstanciado no es propiedad de auditoría, también lo puede hacer legal. Y a veces yo le decía eso a la madre, ¿no? Si al final usted considera que los de legal, que son los dueños del proceso, hagan el informe. Listo. Y está en la norma. Está en la norma. No es auditoría siempre que tienen que hacer. A veces nos meten ahí ¿cómo se llama? Para respaldar y no tiene sentido. Tengan cuidado con el penal. Tengan cuidado con el penal. ¿Ya? Listo, Lice. ¿Recuerda usted la sentencia constitucional sobre el derecho de trabajo? Dice, el número de No la me sentencia. acuerdo. No lo tengo, la verdad, no lo tengo. Pero Es hay una esa sentencia que todos tienen derecho a un salario justo trabajo. justamente por Ujú. el trabajo. No puedo hacer, sí. Yo me acuerdo, yo sé bien eso porque como les digo, hemos hecho responsabilidad. O sea, yo les hablo Ya. con lo que me ha pasado a mí, ¿no? Porque he pasado por todo eso, ¿no? Entonces, yo sé cuándo se me ha caído, cuándo no, etcétera, ¿no? ¿Por qué se me ha caído? No tengo la sentencia, pero a ver, voy a tratar de buscar, pero hay esa sentencia, ¿no? Todos tienen derecho a una remuneración y viene desde la Constitución todavía. Yo trabajo, merezco un salario. Es lo lógico, ¿no? Eh, Licenciada Zárate, buenos días. Adelante, bienvenida.
Buenos días, licenciado. Una pregunta sobre los sueldos también, ¿no? He estado revisando la planilla de sueldos y he visto, ¿no? que no han cumplido la escala salarial en cuanto a los pagos. Eso amerita un reporte a la MAE, dicen. A ver, pero eso es medio complicado. ¿Trabajan ustedes qué es gobierno municipal? Sí, gobierno municipales, Ah, dicen. ya, ¿están pagando de más? Menos, o sea, han presupuestado 4.000 y 3.800 están cancelando a un profesional. ¿Y por qué no han hecho la reformulación? ¿No ha habido? No, no ha No habido, sé. dicen. Eso he Ya, revisado y a lo que me dice la administración, me dice, pero si el profesional cuando le hemos contratado ha aceptado ese, ese, ese pago, ¿no? Claro, mm, él no sabía el que se le han contratado, pero ahora revisando la escala ya se ve esa diferencia que hay. ya. Sí tenemos que hacer un reporte a la MAE, ¿no? Porque justamente la planilla salarial es la planilla con la cual se tiene que pagar a los servidores públicos, ¿no? Si yo tengo presupuestado 4.000, tengo que pagar los 4.000. Estamos hablando del tema de sueldos y salarios. Si quiero hacer alguna modificación, la puedo hacer, ¿no? Pero la tengo que hacer aprobar ante el MEF y todo ello, ¿no? No es que solamente referencia la planilla salarial a 4.000. Ah, Emilio, me cae muy bien, 4.500, ¿no? Lucy no me cae muy bien, entre la diferencia de Emilio, ¿no? Le voy a poner 3.500 y así no me paso en mi presupuesto. No funciona así, ¿no? No funciona así. Todos tenemos un nivel salarial y tenemos que acogernos a un nivel salarial. Entonces sí amerita justamente ya urgente una nota a la MAE para que solucionen ese tema, ¿no? Lo pueden solucionar, no pueden hacer una reestructuración o al final elevar el sueldo a ese funcionario. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo voy a decir al final, no, Karen te va a pagar 2.800, que es el salario mínimo, creo, ¿no? No es muy difícil el trabajo y tiene presupuesto a 4.000, ¿es justo? No, no, para nada. Por eso Mm, hago la tabla de equivalencias, ¿no? Valoro el peso de cada cargo. Y eso debería estar cuando justamente hacemos la planilla de sueldos, la valoración de cargos debería ser justamente el elemento principal para ponerle un peso, un valor a cada ítem que nosotros tengamos. ¿No? Entonces se valora eso y se debería respetar eso. Se tiene que hacer una nota a la MAI con condición, criterio, causa, efecto, recomendación, etcétera. Ya, no. ya, dice, dice, y eso, tendríamos que hacer una nota administrativa, algo, o después que haga algo el alcalde. Eh, Podría hacerse, pero yo aquí, digamos, no le veo un daño, ¿no? Un efecto. ¿Se acuerdan que, bueno, no hemos visto aquí eso? S- ¿Se acuerdan? Bueno, no nos olvidemos que justamente hay un artículo 28, ¿no? Que dice que 28, el artículo 28 de la ley 1178, inciso A, que dice que justamente la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción o omisión. En ese caso, un efecto negativo para la entidad no le veo, ¿no? Más bien economizado, de manera mala, pero economizado. A quien le ha perjudicado ha sido al servidor, ¿no? Pero ¿podrías hacer una nota administrativa? Sí. Yo no lo haría personalmente. No lo haría porque no veo el demostrar de que ha habido algo malo para la entidad. Más bien han querido hacer algo bueno, pero lo han hecho mal. Entonces, ¿amerita responsabilidad? Otra cosa sería que hayan pagado de más, ¿no? Ahí ya, daño económico, con todo podemos caer. Pero aquí ha sido por eso te pregunto, ¿es de más o de menos? De menos. Entonces, yo no lo haría. Pero si tú ves por conveniente, puedes hacer, ¿no? La nota administrativa. La nota administrativa, que es justamente el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Ya? Ya, Lice. Gracias, Lice. Perfecto. Ya. Mm, yo considero que no nos hemos desviado del tema. ¿Por qué? Porque justamente eso tropezamos, ¿no? A veces en la confiabilidad. El tema de responsabilidades es algo que estamos analizando una cosa y surge, ¿no? El tema de responsabilidades. Para redondear, el tema de responsabilidades justamente es
muy importante que ustedes traten de hacerlo en la gestión que justamente estamos haciendo. Si no logran hacerlo hasta que acabe el informe, en su informe de confiabilidad coloquen justamente que se va a efectuar un relevamiento de información para determinar los indicios de responsabilidad que correspondan. Licenciado, no nos desviamos del tema, por favor. Yo considero que no nos estamos desviando del tema, ¿no? Porque es parte justamente de la ejecución de confiabilidad. Cuando yo ejecuto confiabilidad, tengo observaciones, tengo responsabilidad. Y tenemos que saber cómo reaccionar frente a la responsabilidad, ¿no? Es una parte muy importante. Todos tenemos. De acuerdo. Ya, perfecto, seguimos. Razonabilidad de saldos, ¿no? Entonces, como les decía, y justamente viene este tema, el tema de legalidad es algo importante que tenemos que ver. No solamente abocarnos a la razonabilidad de saldos, ¿no? Y ojo, no, eso va para todos, va para entidades, para empresas públicas, para todos nosotros. No, siempre tenemos que ver, como aquí hemos ahondado un poco, tenemos que ver el tema de legalidad. Legalidad. Nuestros actos son legales, por eso siempre vemos cualquier proceso desde su inicio hasta su final, para ver si hay algún tema donde están flaqueando justamente la entidad. Nosotros como unidad de auditoría interna tenemos en el artículo 15 que justamente tenemos que ver la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros. Por eso es que la Contraloría lo ha dividido en dos, ¿no? Lo ha dividido en auditoría de confiabilidad de registros y la auditoría de confiabilidad de estados financieros. Estas normas de auditoría de confiabilidad me parecen para mí muy buenas. Sí tenemos que acostumbrarnos, pero nos da ya mayores elementos, mayor tiempo justamente para hacer una auditoría de confiabilidad de la manera más óptima que nosotros podamos efectuar. Ya hemos hablado de todo esto, todo lo que debería tener. Las normas de auditoría de confiabilidad que han sido aprobadas justamente con esta resolución, la 73/2021 del 28 de octubre de 2021 y entra en vigencia desde el 3 de enero de la gestión 2022. De aplicación obligatoria para todas las unidades de auditoría de entidades públicas, descentralizadas, empresas públicas, etcétera, ¿no? Todos tenemos que aplicar. El concepto de auditoría, que ya les he dicho, nuestra obligación es acumular y evaluar evidencia para establecer e informar el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Esa es nuestra responsabilidad. Yo tengo que agarrar y ver lo que es contra lo que debe ser. Siempre, en cualquier tipo de auditoría. No nos olvidemos que nosotros justamente como servidores públicos manejamos justamente recursos públicos, la cosa pública. Y como manejamos recursos públicos, tenemos que ver adecuadamente que esos recursos públicos estén siendo utilizados de manera correcta por nuestras entidades, ¿no? El objetivo de la auditoría de confiabilidad, ya hemos dicho, es brindar información financiera útil y oportuna y confiable para una adecuada toma de decisiones. Y eso nos va a ayudar justamente también a ver la eficiencia, la eficacia, la capacidad administrativa, etcétera, para que justamente veamos que nuestra entidad esté desarrollando un buen trabajo. Un aspecto que tenemos que ver mucho, por si acaso, es el tema de la ejecución del presupuesto. ¿Se acuerdan cuando ayer estábamos viendo la ejecución del presupuesto de mi entidad? Yo les decía, ¿no? Aquí en el presupuesto de la entidad no están ejecutando bien. No nos olvidemos que ya tenemos una norma que indica cuánto es el porcentaje que tenemos que justamente cumplir para no ser ineficaces. Tenemos un 70%. Ese es el punto de vista del POA, sí, pero no nos olvidemos que el reflejo del POA, ¿qué es el presupuesto? Es imposible que yo tenga un 50% en presupuesto y tenga 80% en POA. No puede ser. Siempre hay una correlación. Entonces, si yo veo que justamente mis estados financieros al final no se han ejecutado adecuadamente, es un punto de llamada de atención para tal vez programar una auditoría de gestión, una auditoría operativa de gestión. No, hay muchas entidades que no lo tienen muy bien trabajado el POA y no lo puedo ver eso. Aquí la Contraloría va a distintos justamente
conceptos. Uno es la del registro y me define el registro como los registros presupuestarios, los patrimoniales y los financieros. No nos olvidemos que el SIGEP, que es nuestro sistema que hemos visto el día de ayer, tiene 3 módulos, ¿no? Un módulo presupuestario, un módulo de tesorería y un módulo contable. Lo que hacemos en el año es manejar presupuestos. Por eso les he dicho C31 y C21. Todo el año manejamos presupuesto, ¿no? C31, C21. Hacemos los comprobantes y automáticamente, justamente cuando llego a la etapa del devengado, interviene ya el módulo contable, de manera automática. Y cuando llego al módulo pagado percibido, interviene el módulo de tesorería. Entonces, por eso hemos dicho nuestro enfoque en esta auditoría de confiabilidad de registro, C31 y C21. Los estados financieros, dependiendo del tipo de institución, pueden emitir justamente estados financieros presupuestarios, que son el presupuesto de recursos y el de gastos, y la CAIF, que la CAIF es un flujo de efectivo en estado de vengado, no es más. Los patrimoniales, el balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio neto, y los financieros, que es el flujo de efectivo, ¿no? No nos olvidemos que es muy importante las notas a los estados financieros. Eso lo vamos a ver muy bien cuando estemos viendo justamente la auditoría de confiabilidad de los estados financieros. Riesgo, que ya hemos hablado justamente, el efecto, control interno, que yo tengo que evaluar. Hemos visto que tenemos que evaluar en la planificación general y en la planificación específica para los registros, y también lo vamos a hacer en la planificación específica para los estados financieros, pero desde otro punto de vista. Eso es algo que nunca hemos hecho y deberíamos haberlo hecho. Entonces tenemos que vamos a ver eso en estados financieros. Tengo puntos fuertes de control, ¿no? Los aspectos positivos, puntos débiles de control, si no tengo control. Controles clave, que no se olviden, los controles claves justamente es para generar información financiera útil, oportuna y confiable, porque estamos en una auditoría financiera. Entonces yo tengo que seleccionar qué controles claves son los que yo voy a hacer, si es que existe. Si es que existe. En mi experiencia, la mayoría de las entidades no tienen maduro todavía el tema de control. Entonces, el control clave a veces es empírico, ¿no? Lo hacen porque lo tienen que hacer o porque lo hacían siempre así. Observaciones, acciones o omisiones que pueden generar un efecto negativo, las operaciones críticas que ya hemos visto, la rotación del énfasis que también hemos visto, que justamente es la cobertura del control a un mediano plazo, ya hemos visto cómo seleccionar. El concepto de confiabilidad, que justamente ha cambiado, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para emitir pronunciamiento. Ya no emitimos opinión. En su informe, en ninguno de los dos colocan opinión, ¿no? Pronunciamiento, en ningún lado. En su objetivo no ponen, el objetivo es emitir una opinión, ya no hay opinión. Directamente es un pronunciamiento sobre la confiabilidad de registros y estados financieros. Y aquí justamente me divide en registros con efecto presupuestario, patrimonial y financiero, y finalmente los estados financieros de la entidad, ¿no? Esos dos van a ser nuestros objetos. Lo que estamos viendo ahora es los registros de los estados financieros. Veamos esto. A efectos de emitir el pronunciamiento de la confiabilidad de los registros, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, el auditor tiene que verificar el cumplimiento. Las operaciones de registro se ejecutaron de acuerdo con los criterios establecidos en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada, el manual de cuentas contables del sector público y el clasificador presupuestario. Aquí no sé por qué la Contraloría no ha puesto el clasificador presupuestario, si justamente es donde a veces más problemas tenemos, ¿no? Porque el clasificador presupuestario ya da detalle, ¿no? El manual de cuentas está englobado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, servicios personales, que creo que es la 601 o la 611, no me acuerdo muy bien, pero servicios personales en presupuestos yo tengo diferenciado, ¿no? Desde bono de antigüedad, aguinaldos, dietas, sueldos, etcétera, ¿no? Tengo todo. Entonces, el clasificador presupuestario sí o sí tengo que tenerlo. Ojo, cuando nosotros empezamos a analizar una cuenta, siempre vean el tema de clasificador
y el tema de manual de cuentas contables. Siempre los dos. Para ver qué es lo que ingresa, qué es lo que no debería ingresar, qué es lo que sí debería ingresar, y hagamos una evaluación correcta justamente de los registros. Yo estoy viendo ingresos, tengo que ver justamente qué tipo de ingresos tiene mi entidad, si está siendo bien registrada, no está siendo bien registrada, contablemente, presupuestariamente, etcétera. El control interno relacionado con el registro ha sido diseñado e implementado para minimizar la probabilidad de ocurrencia de las observaciones. Entonces yo veo ingresos, entonces ¿cómo está mi control interno de ingresos, no? Realmente ha sido diseñado e implementado de manera correcta desde el origen. Desde el origen. Un error que a veces tenemos es que solamente vemos el registro. Y no, tiene que ser desde el origen. Yo les daba el ejemplo de un gobierno municipal, ¿no? Tengo ingresos tributarios, por ejemplo, por impuesto a la renta presunta de propiedad de bienes inmuebles. Perfecto, entonces el contribuyente se acerca, va, se genera el formulario y paga, ¿no? Sencillo, pago por internet. Pero ¿cómo se, por ejemplo, se parametrizan los valores? Por zona, por metro cuadrado, por servicios básicos. ¿Quién ve ese tema? Como yo, Carlos, que vivo, yo qué sé, en Calacoto, pago, digamos, de 200 metros, yo que sé, 200 bolivianos, y puede haber otra persona que vive en Calacoto y de 200 metros pague 100. ¿Existe eso? ¿No existe? ¿Quién revisa eso? ¿Quién actualiza? ¿Se ubica? Siempre desde el principio, el control interno. Siempre, ¿dónde nace? Para ver si por ahí hay algún error. ¿Quién mete los datos al sistema? ¿Quién tiene acceso al sistema para cambiar los datos? ¿O no tienen buenos controles desde ahí? No simplemente agarrar y ver la ejecución, ¿no? El cliente se acerca, o mejor dicho, el contribuyente se acerca, agarra, paga y se genera todo, ¿no? El reporte tal, desde el inicio, para ver si está bien o no está bien, desde el inicio. El control interno es importantísimo. En la confiabilidad de los estados financieros, la información financiera se encuentra, ya vamos a ver saldos finales, si está de acuerdo a las normas básicas, y si las desviaciones identificadas están por encima del nivel de significatividad aceptable establecido por auditoría. Veamos la ejecución. Control interno. Siempre tengo que tener una visión del sistema de control interno. Para ello, principal, evaluar riesgos. Sé que no estamos muy acostumbrados, la mayoría de nosotros, pero tenemos que empezar a evaluar riesgos, tenemos que identificar riesgos. Si no, no sirve de nada. ¿Cómo actuamos como auditores? Como auditores lo que hacemos es, vemos el proceso, aquí hay un control, ¿no? Porque hay una autorización. Aquí hay otro control porque hay una aprobación. O aquí hay otro control porque hay un registro. ¿Ustedes creen que es la forma correcta de evaluarlo? Pero actuamos así. ¿Por qué? Porque yo justamente a mis funcionarios los agarré, ¿no? Cuando hacen esto y les dije, a ver, ¿cómo tú detectas un control plan? Y me respondieron eso, ¿no? Aquí veo que hay autorización, perfecto. Aquí veo que hay aprobación, perfecto. Aquí veo que está firmando, perfecto. Control. ¿Es así? No. Siempre yo tengo que ver desde el tema de riesgos. ¿Cómo diseño un sistema de control interno? ¿Pongo los controles y luego veo riesgos? ¿O primero veo riesgos y luego controles? Siempre primero riesgos. Primero tengo que ver los riesgos que tiene y luego decir, para este riesgo, por ejemplo, obsolescencia en inventarios, ¿qué hace la entidad? No como los supermercados, por ejemplo, ¿no? Para ver el tema de obsolescencia, ¿qué hace? El inspector o no sé qué, cada fin de semana, creo, agarra y va a ver, ¿no? Los productos, cuáles están próximos a vencer. Estos. Listo, oferta. No, porque si ven las ofertas, son todos los productos que están por vencerse. Así de sencillo. Entonces se ubican, entonces esa es la forma de actuar, ¿no? Primero veo el riesgo y luego cómo responde el control al riesgo. A veces puede haber firmas innecesarias, puede haber controles innecesarios.
y puedo estar basando mi auditoría en controles innecesarios. Entonces yo tengo primero que evaluar riesgos. Detecto para eso también áreas críticas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más importantes donde puedo tener el riesgo? Y finalmente defino los objetivos y alcance. Siempre partimos con riesgos. Otra oportunidad de mejora que no nos animamos a decir, ni la Contraloría, y yo estaba empezando ya a efectuarlo, es justamente que la entidad ya efectúe manuales de procedimientos en base a una evaluación de riesgos. Y al hablar de evaluación de riesgos, estoy viendo mapa de riesgos residual, apetito al riesgo, justamente de que hagan todo un estudio antes de detectar los controles o implementar los controles como debería ser. Eso la Contraloría ya lo tenía hace años justamente para capacitar a los servidores públicos en el tema de riesgos, ya que no tenemos una unidad de riesgos. Pero nosotros ya deberíamos estar empezando a lanzar ese aspecto, porque la mayoría no tiene lo que es riesgos. Si les pregunto qué es riesgo, no saben nada. Si les pregunto qué es control, piensan que es auditoría. Estamos a ese nivel. Técnicas para evaluar el control interno. Descriptiva, cuestionarios, diagramas de flujo. Para mí la más importante son los diagramas de flujo en esta etapa justamente de eh, eh, evaluación o análisis justamente de la confiabilidad de los registros. Los cuestionarios para la planificación general está bien. Para esa parte de confiabilidad de los registros, es muy bueno tener un cuestionario de apoyo, cada partida tiene sus propias características de cómo debería ser el control interno. Entonces, yo cuando estoy haciendo mi descriptiva, mi narrativa, estoy haciendo mi diagrama de flujo, yo tendría que ya tener un parámetro para saber qué es lo que yo tengo que justamente observar o ver en la auditoría de confiabilidad de registros. ¿Ya? Yo siempre digo, los cuestionarios deberíamos tenerlo, pero no juntarlos en esta etapa de la planificación específica para el análisis de los registros. Por ejemplo, activo fijo, ¿no? El activo fijo, ¿cómo adquiero? Debería tener un PAC, debería tener un programa, un plan de fortalecimiento, debería tener controles para la recepción, etcétera, ¿no? Debería tener una política para comprar. Tengo todos mis aspectos de activo fijo, pero yo cuando veo mi diagrama de flujo, veo mi cuestionario, ¿no? Y veo si está faltando algo, si algo no cuadra, si algo no puedo justamente algo que están obviando los de mi entidad. Pero no lo adjunto, porque si lo adjunto, ¿qué hace? Me gano trabajo, ¿no? Cuestionario que adjunto es cuestionario que tengo que respaldar todo. ¿Para qué? ¿No? Puede ser que la entidad, aunque empíricamente haya colocado muchos controles, puede ser, pero yo voy a agarrar y ver qué cosa falta. Es como un chanchullito que tengamos, ¿no? El cuestionario. No lo vamos a adjuntar, pero lo tenemos ahí, ¿no? Hay varios que lo adjuntan, perfecto, no hay ningún lío, ¿no? Es buena práctica, pero siempre el cuestionario no lo manden para que se los llene. Llenen ustedes en compañía del stakeholder, en compañía del dueño del proceso. El diagrama de flujo me permite ver el principal control clave. ¿Cuál es el principal control clave? La segregación de funciones. Y veo aparte puntos muertos, veo pasos innecesarios. Cuando yo hago un flujograma de auditoría, veo firma, veo elaboración, veo que cada paso haga algo. Y si hay un paso que no hace nada, yo tengo ahí un punto muerto. Entonces, la Contraloría también me ha hablado de eso, me parece muy bueno, controles innecesarios. ¿Cómo determino controles innecesarios? Diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Y lo tengo que hacer yo, ¿no? Un diagrama de auditoría, un diagrama de flujo de auditoría. Muy buena técnica para ver controles. ¿Cómo contribuye el sistema de control interno con una administración eficaz? Gestión transparente, oportuna e información financiera y no financiera confiable. Lo que les decía, ¿no? Información financiera y no financiera. En este caso estamos viendo información financiera. Debería ser para una adecuada toma de decisiones. Y lo que les vuelvo a decir, ¿no? ¿Cómo voy a tomar adecuadas decisiones si estoy sacando el 28 de febrero mis estados financieros?
Aunque el tema de presupuesto se maneja mensualmente, o debería manejarse mensualmente, mi entidad se manejaba mensualmente, pero también los estados financieros deberían ser elaborados mensualmente, ¿no? Los bancos, por ejemplo, lo hacen mensualmente. ¿Para qué? Para tomar decisiones. El cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, que es parte intrínseca justamente de la confiabilidad. No nos olvidemos que todo hallazgo que va a tener un ordenamiento jurídico administrativo de por medio como criterio. Y el incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo, que es responsabilidad. Ahí viene atado justamente el tema de responsabilidad con la confiabilidad. Tengo que hacer notas administrativas de todas mis observaciones. Porque la lógica es, ¿no? Yo tengo un hallazgo, lo que es, y el criterio es ordenamiento jurídico. Quiere decir que incumplido. Entonces tengo que hacer notas administrativas de todos mis hallazgos. Es un aspecto que tenemos que evaluar bien, ¿no? Porque la Contraloría va a agarrar y nos va a decir, ah, tienen un hallazgo, ¿por qué no han hecho una nota administrativa? Mínimamente, ¿no? La idea es que nosotros seleccionemos los aspectos que sean más importantes, más relevantes para emitir nuestro informe de control interno al final. Y sí, si son cosas importantes en el que se ha incumplido el ordenamiento, generalmente van a tener un efecto negativo. Entonces yo debería hacer notas administrativas, exceptuando aquellas oportunidades de mejora que sea como yo que sé, elaborar una evaluación de riesgos, hacer mapa de riesgos, elaborar manuales de procedimientos, elaborar sistemas informáticos. Todas aquellas oportunidades de mejora macro, yo no los voy a determinar con responsabilidad. Pero los que sí tienen un ordenamiento jurídico administrativo que debería ser cumplido, ahí tengo el problema, ¿no? Justifiquen siempre, vean el aspecto en su propia redacción de su informe, ¿no? Si es que van a determinar o no van a determinar. Si es que van a determinar, ya les he aconsejado, se va a evaluar en un relevamiento de información. Y si no, justifiquen ahí por qué no. No, y ahí coloquen de que no tiene un efecto contrario. Apóyense en el 28A. Porque eso es algo que les puede observar la Contraloría desde la confiabilidad. No nos olvidemos que la confiabilidad ya para la Contraloría es otra fuente para hacer responsabilidad. No hay donde perderse. Es otra fuente para hacer responsabilidad. Así que si no evaluamos el tema de responsabilidad, puede ser que la Contraloría nos observe y nos va a observar. Si yo tengo que colocar que sí voy a hacer o que no voy a hacer, ¿por qué? No, cuando hagan sus oportunidades de mejora. Si no, les va a observar la Contraloría, porque ellos están viendo eso. Siguen todavía con esa mentalidad lógica. Y finalmente, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, el cumplimiento de indicadores KPIs, que son los tres elementos principales de un sistema de control interno. Entonces, voy a vincular el control interno con la auditoría. Procesos y áreas críticas que he seleccionado, voy a evaluar el control interno, voy a hacer mi matriz de planificación que hemos visto, ¿no? Producto de mi narrativa, flujograma, pruebas de recorrido, pruebas de cumplimiento. Hago mi matriz y hago mi alcance y enfoque de la auditoría. Mi propio programa de trabajo, adecuado a la naturaleza, características que de mi entidad, hecho a medida, como debería ser todo programa de trabajo. Aspectos a considerar en la evaluación del control interno, lo que les digo, ¿no? Segregación de funciones. Flujo de documentación. Cuando yo veo un flujograma, veo si el flujo de documentación justamente es adecuado. ¿Dónde se archiva? ¿Dónde se documenta? ¿Qué pasan para evaluar, para revisar, para autorizar? Es importante ver la documentación como auditoría. ¿Qué cosas están pasando? Los niveles de autorización. ¿Qué niveles de autorización hay? La normativa legal o sublegal que regula los procesos. Tengo que ver lo que es, ¿no? Para ver justamente si estamos haciendo bien o no.
Registro oportuno y adecuado de las transacciones, lo estoy haciendo de forma oportuna. Acceso restringido a los recursos, inclusive rotación de personal en tareas clave, ¿no? Eh, Control del sistema de información. ¿Cuál es nuestro TI? Tenemos controles informáticos, no tenemos lo que les mencionaba, por ejemplo, en el tema de municipios, ¿no? De las tarifas o de quién ingresa, quién no puede ingresar. Ha habido muchos problemas en el tema de responsabilidad con eso en los municipios. ¿Por qué? Porque les han pinchado su sistema. Entonces, ¿qué controles tengo para eso? ¿Qué controles de conciliación tengo? En ingresos, un control clave es conciliación. Alguien tiene que conciliar. Si no, estamos perdidos. Cualquier cosa puede pasar y no nos vamos a dar cuenta. Controles físicos, activos fijos, por ejemplo, ¿no? Es generalmente uno de los rubros más importantes que nosotros tenemos. Y un control clave es el inventario físico. Sí o sí. Y el inventario físico periódico. ¿Hacen en mi entidad? Hemos recomendado que hagan. Hay un manual de procedimientos para la administración de activos fijos que incluya inventarios de activos fijos. Nosotros les he puesto la soga al cuello para hacer inventarios físicos. Y cuando hemos empezado a hacer inventarios físicos, pucha, todos los, todos los servidores públicos a devolver activos, ¿no? No teníamos el control. No teníamos el control. Y otros aspectos de interés. Los riesgos inherente, vinculado con las características y naturalezas propias de la entidad, dependencia, proyecto, proceso o actividad. El riesgo inherente es el propio. Es algo que nace con la cuenta, nace con el proceso, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En una compra es comprar con sobreprecio, o sea, no tengo dónde perderme, es un riesgo inherente. Yo tengo que saber identificarlo, sí lo voy a colocar. Ítems fantasmas en sueldos y salarios, sí lo voy a colocar. Incumplimiento a perfiles en la contratación, sí lo voy a colocar. Es un riesgo inherente. Y de ahí viene mi control, ¿no? Entonces, ¿qué cosa yo he colocado para no tener ítems fantasmas? Nosotros, por ejemplo, hemos recomendado de que recursos humanos haya visitas periódicas a todos los lugares, porque nosotros teníamos, no ese problema, pero teníamos el riesgo, ¿no? Teníamos personal en Cobija, en Guayaramerín, en Charaña, en Puerto Suárez. Entonces, todos los recursos humanos, una vez al mes, visitas sorpresivas. ¿Dónde están todos? Control. ¿Qué control hemos puesto? ¿No? Ítems fantasmas. Compras con sobreprecio, ¿qué control hemos puesto? Nosotros igual hemos sugerido de que haya controles en segunda línea, ¿no? Justamente independiente a los de la cotización de la unidad solicitante. La unidad solicitante cotizaba todo eso y si había algunos factores de riesgo, el jefe de bienes y servicios podía designar a otra persona independiente que vuelva a hacer la cotización. Entonces ya se puede tener inclusive una base de datos de precios o algo justamente para ver cuándo yo desconfío, ¿no? Justamente del precio referencial. Pero teníamos así un control en segunda línea. Entonces, ¿qué control tiene mi entidad? Riesgo de detección. Y eso es un gran riesgo que nosotros tenemos como auditores, ¿no? Que justamente nuestros procedimientos de auditoría no permitan detectar los errores o irregularidades. Si hablamos de los dos y vean el léxico de auditoría desde la NIA, me habla de errores e irregularidades. Errores no intencional, irregularidades intencional. Y los más difíciles de encontrar justamente es la irregularidad. Y a veces nuestra auditoría justamente no tiene ese peso para ver irregularidad. Como dice la Contraloría, nos hemos dedicado a saldos, pero somos auditoría interna sector público. Irregularidad. Siempre tenemos que estar un ojo abierto en nuestra entidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Siempre hay comentarios. Por eso yo hago mi programa de trabajo a medida.
para reducir el riesgo de detección. No se me pase elefantes blancos. Fase de ejecución de la auditoría. Aplicación de técnicas de recolección de información, pruebas de auditoría y recopilar evidencia. ¿Qué hago aquí en esta primera fase? Voy a justamente recolectar las técnicas, voy a poner en marcha los procedimientos y técnicas de auditoría que yo he seleccionado. ¿Cuáles son los más fuertes? Los más fuertes, la confirmación de saldos. Si yo tengo alguna duda, tal vez en esta etapa de confiabilidad ustedes digan, no, pero ¿para qué? Si yo tengo una duda, por ejemplo, compro una planta, yo que sé, en 7 millones de bolivianos, estoy viendo un C31 de compra de un activo fijo. Y se me queda la duda, ¿no? 7 millones, voy a ver y no merita, ¿qué hago? Confirmación de saldos, ¿no? Agarro y digo, ¿cuánto valía esta planta? A la misma, al mismo proveedor, en fecha tanto, si puedo enviar a otros proveedores, ¿no? O al final, un perito que me diga cuánto más o menos vale, que me quedó la duda. La confirmación de saldos, yo tengo que tratar de efectuarlo en todas aquellas situaciones en las que yo pueda enviar algo afuera. Lo voy a hacer más fuerte en la confiabilidad de estados financieros, sí, pero si aquí durante la ejecución tengo alguna duda, puedo utilizar esa técnica. Las físicas, importantísimas. Es mejor ir a ver que ver el papel nomás, ¿no? He comprado, yo qué sé, un aparato de rayos X. Ya estoy viendo, he visto que se ha comprado un aparato de rayos X. Pero yo quisiera ir a ver, ¿no? Justamente es, yo qué sé, con pantalla plana, con láser, no sé. No tengo idea de lo que es, de lo que es un aparato de rayos X, pero puedo ir a ver. Las físicas son muy importantes, mucho más fuertes que las documentales. En la documental, perdón, en papel aguanta todo. Si yo veo riesgo de que mi entidad justamente están haciendo cosas que no deben hacer, y cada uno de ustedes sabe si están haciendo cosas bien o han hecho cosas que no deberían hacer, entonces, ¿qué es lo mejor? Ir a ver. Todo lo que es bien, compra de bienes, puedo ir a ver. Si hay una construcción en proceso, puedo ir a ver. Es más fuerte. Si yo tengo una construcción desde hace 10 años que no se mueve, voy a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha construido realmente? ¿Se ha terminado? ¿No se ha terminado? Y no simplemente agarrar, decir, ¿hay documentación? No, no hay. Ya, investigue, indague, nuestra propia misma recomendación, ¿no? ¿Y por qué nosotros no vamos a ver? Entonces tenemos que cambiar, tenemos que innovar la forma de hacer. Esas son las físicas, siempre. Un servicio inclusive, ¿no? Yo que sé, me han hecho un mantenimiento de un vehículo, ¿no? Y hemos gastado 20.000 bolivianos en cambiar todo. ¿Qué hago? Voy a ver el vehículo, ¿no? Por ahí sigue botado ahí. Y nunca han hecho nada. ¿Qué hago? Voy a ver si me parece raro. ¿Dónde está ese vehículo que han hecho el mantenimiento? Ya debería estar caminando. Voy a ver y está parado. Siempre elijan. Tengo 3 tipos de prueba. Bueno, 2 tipos y un subtipo ahí metido. Cumplimiento y sustantivo, pero tengo de por medio los analíticos. Confirmación, físicos, analíticos. En gastos, que vamos a ver mucho en esta auditoría de confiabilidad de registros, son muy importantes justamente las pruebas globales, los procedimientos analíticos. Lo que yo siempre digo, ver el bosque y no el árbol. Yo tengo que ver el bosque. Por ejemplo, en activos fijos. Nosotros hemos hecho esta innovación, ¿no? En activos fijos, incorporación. Generalmente, ¿qué haces? Agarras y dices, voy a ver el más grande, ¿no? Agarras este, ¿ya cuánto tengo? 60%. Y este más, ya 80, listo. Veo los dos procesos. Bien, gracias, chao. Hemos terminado, ¿no? Yo que les he dicho, no. Hagamos lo que hagamos justamente un movimiento de la cuenta por modalidad de contratación. Entonces, decir, ¿no? Yo qué sé, equipo de computación. Hemos hecho un AMPE. AMPE es 1. Importe. Yo qué sé,
600.000 bolivianos. Luego compras menores, 10 compras menores, cada una, la sumatoria 200.000, por decir. ¿No? Licitación pública, una, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo justamente la eficacia y efectividad de la planificación de las compras que se ha efectuado. ¿Y eso con qué lo puedes comparar? Con el PAG. Con el PAG inicial. Con el PAG de la programación original. Entonces, es otra manera de atacar. ¿No? Y ahí van a ver, por ejemplo, que la entidad a fin de año generalmente, ¿qué hace? Ya no tiene tiempo, quiere ejecutar presupuesto y empieza a hacer compras menores, ¿no? Compras menores. Entonces yo tengo el bosque, ya sé cómo ha actuado la entidad. Y ya voy viendo aspectos claves. No, a ver, nosotros hemos visto, ¿no? En una compra menor, yo qué sé, 5 computadoras. En otra compra menor un poquito después, otras 5. Luego en otra compra otras 5. No, pues no. La característica, casi todo al final del año. Viáticos, refrigerios, energía eléctrica, consultores, pruebas globales. ¿No? Pruebas globales. Justo hemos dado el curso de papeles de trabajo prácticos y ahí les enseñaba cómo justamente efectuar pruebas globales, por ejemplo, de viáticos, ¿no? De consultores, para justamente ver el todo y no estar analizando poco a poco, pequeño a pequeño, ¿no? Muchas veces somos de los que vemos comprobantes uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No vemos el bosque. Yo tengo que ver el bosque. Luego recién ataco el micro. Los analíticos son muy importantes. Tenga o no tenga confianza. Si no tengo confianza, y se va a demostrar todas las cosas que se ha hecho. Y si tengo confianza, yo puedo minimizar mis procedimientos sustantivos. La idea que es minimizar procedimientos sustantivos, ¿no? Esa es la idea. Las pruebas de cumplimiento, si en la planificación específica ustedes me han sacado que tienen confianza en el control, yo tengo que tener pruebas de cumplimiento en mi programa de trabajo. Y las pruebas de cumplimiento son un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro que me gusta mostrar es ese porque ahí se denota, ¿no? Nosotros en ingresos teníamos un sistema informático que justamente hacía la conciliación de lo que nos reportaba el Banco Unión con lo que generábamos en nuestro sistema de informático de control de importaciones. Entonces, en el sistema informático teníamos todas las DIMs que se han cobrado, las declaraciones de mercancías de importación. Y por otro lado, el banco nos pasaba todo lo que ha cobrado. Este sistema, ¿qué hacía? Conciliaba los dos automáticamente. Y nos sacaba reportes de inconformidades, ¿no? Si justamente algo que el banco no nos había pasado, no nos había cobrado o no nos había remitido. Sacaba el reporte y había un área que justamente luego conciliaba con el banco esas diferencias para ver qué ha pasado. Nosotros confiábamos en ese control T, pero yo tenía que hacer pruebas de cumplimiento. Mi registro de ingresos era una vez al año, una vez a cada mes. Tenía 12 comprobantes de ingresos, ¿ya? Pero mi control era diario. Todos los días el sistema, reporte. Todos los días del sistema, reporte. Entonces, si yo hago pruebas de cumplimiento, ¿qué hago? Hago la prueba justamente de esa conciliación. Conciliar es control clave. Mi universo, ¿cuánto va a ser? 365. Controles que ha hecho el sistema. Y hay tablas estadísticas para pruebas de cumplimiento. ¿Cuánto yo debería analizar? Dependiendo de la frecuencia del control. Si es diario, si es semanal, si es mensual, si es anual. Y hay tablas estadísticas. Entonces saco mi muestreo, voy a agarrar y voy a volver a ejecutar el control. Yo lo llamo repetir el control. ¿Cómo lo puedes hacer? Agarras en un Excel el, el backup de lo que el banco ha pasado
el backup de lo que hemos generado como entidad y lo concilio en el Excel. No, no es difícil. Lo concilio. Y debería salirme lo mismo que el reporte que saca el sistema. O bien, otro procedimiento, un informático que vea el TI, si el control está bien parametrizado desde adentro. El TI va a agarrar, va a entrar al sistema y va a ver que justamente el algoritmo para efectuar la conciliación está bien diseñado, no tiene ninguna falla. Estoy haciendo pruebas de cumplimiento y ya tengo un 80% de mi confianza si es que está funcionando el control. Entonces mi sustantivo ya disminuyó. ¿Tengo que hacer sustantivo? Sí, porque ingresos es un riesgo inherente alto. ¿Se ubican? Entonces, eso es pruebas de cumplimiento. Eso es pruebas de cumplimiento. Si yo tengo que colocar algún tipo de esas pruebas justamente en mi programa. Si estoy dando confianza al control. ¿A qué control estoy dando confianza? Entonces tengo que hacer pruebas de cumplimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Y hacíamos porque justamente hacíamos todo al revés, ¿no? Primero el programa de trabajo y luego la planificación. En la planificación a veces colocábamos, tenemos confianza en el control. Veo el programa de trabajo y no tengo ningún procedimiento de cumplimiento. Tiene que haber esa concordancia, ¿no? Si en mi evaluación del control yo digo que tengo confianza, tengo que poner algo de pruebas de cumplimiento, algo de analítico y tal vez luego el sustantivo. Pero yo no puedo decir, tengo confianza en el control, en mi evaluación del control interno y en mi programa de trabajo puro sustantivo. No tiene sentido. Entonces trabajemos eso, ¿no? Justamente aquí al final les he puesto programas de trabajo de justamente de disponible ingresos, exigible, activo fijo, servicios personales, no personales, que tienen pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, no diferenciado, para que ustedes tengan como una guía, ¿no? Para saber cuál de los procedimientos pueden ser usados o cuáles controles podrían dar a conocer. Pero como les digo, es una sugerencia. Ustedes ya dependiendo del tipo de naturaleza de su entidad, ya tienen que elegir cuáles van a ser los mejores procedimientos para efectuar justamente la recolección de evidencia. ¿Cuáles son los mejores procedimientos? Pero vean esa coherencia. Muchas veces somos bien incoherentes. Selección de la muestra a ser evaluada. Muy importante, ¿no? 70%. ¿Por qué analizamos 70%? ¿Cuál es la razón para que siempre pongamos 70%? ¿Dónde dice 70%? ¿Hay algún lado? En las mías no dice. ¿No? Que son nuestras normas madre. No dice 70%. ¿Por qué 70%? ¿Por qué no 60%? ¿Por qué no 50%? ¿Por qué no 100%? ¿Por qué 70%? Y es algo que todos hacemos. No, es la verdad, ¿no? 70%, nuestro famoso 70%. ¿Cuánto para tener confianza? 70%. Analizaremos 70%. Llegamos como sea al 70%, ¿no? Los más altos, si puedo analizar un solo comprobante y llego al 70%, feliz de la vida. No, he analizado y tengo 70%. ¿Será que es así? Algún colega en algún curso me dijo que el 70% nace justamente con las auditorías externas, ¿no? La Contraloría, a fin de justamente de cerciorarse de que la auditoría externa esté teniendo un alcance razonable, había impuesto en algún instructivo justamente que las firmas de auditoría externa hagan un 70% de la evaluación.
Situación que va en contra de las normas de auditoría totalmente. Totalmente. ¿Qué me dice las normas internacionales de auditoría? Que yo la selección de la muestra a ser evaluada tengo que hacerle en función a qué? A mi confianza del control interno. Entonces yo tengo que medir lo que es mi confianza del control interno, que en términos estadísticos generalmente se conoce como P, ¿no? Como P. P es el aspecto positivo, entonces es mi confianza del control. A mayor confianza del control, menor muestra ser evaluada. A menor confianza en el control, mayor muestra ser evaluada. Pero es dependiendo de la confianza, ¿no? Por ejemplo, en ingresos, lo que les decía en mi auditoría de ingresos de mi entidad, si yo, ¿por qué voy a hacer 70%? ¿Por qué? Porque tenía harta confianza, porque tenía un control T, tenía aparte controles manuales, tenía toda una área que hacía la conciliación, veía reportes de inconformidades, veía la recuperación, la regularización. ¿Yo voy a hacer 70%? No, 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 ¿por qué? Porque voy a hacer como el caballito cochero, lo que les decía el día de ayer, ¿no? 70% me han dicho, agarro, reviso ya 50%, no tengo ni una observación, pero sigo revisando. 60% no tengo ni una observación, pero sigo revisando. ¿Por qué? Y eso nos ha pasado en la ampliación de la confia, ¿no? Cuando nos han dicho ampliar confia, analizó 70, ahora analizaría 90, ¿no? O 100 algunos creo que han llegado. Y no han vuelto a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no estoy atacando donde debo atacar. Entonces, uno, yo tengo que ver bien mi confianza, ver dónde voy a atacar y cómo voy a atacar. ¿Ya? Cuando yo vea la parte sustantiva, sí tengo que seleccionar una muestra, pero para analizar una muestra yo debería utilizar en la medida de lo posible lo que la Contraloría ya me dice, muestreo estadístico. Y muestreo estadístico tiene dos variables importantes. Uno, el tamaño de la muestra. ¿No? El tamaño de la muestra. Entonces yo voy a determinar el universo y voy a determinar el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra, hay varias fórmulas estadísticas, ¿no? Eh, ¿cómo les puedo decir? Para cualquier gusto. Nosotros utilizábamos lo que es la Z, ¿no? La Z que es muy buena. Permítanme mostrarles, porque esto es importante. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Están viendo. Sí, dicen, Ya, estamos perfecto. viendo. Perfecto, perfecto, gracias. Cada vez me equivoco si lo he dejado en pantalla o no. Entonces yo tengo diferentes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, una fórmula según Kitch y esta es la que les digo, ¿no? Esta nosotros utilizamos, la Z, ¿no? Entonces es con tablas y estadísticas y es muy buena. Esta no me gusta mucho, es más sencillita de usarla, ¿no? Como les decía, tengo P y tengo Q. P es mi confianza en el control interno. A mayor confianza, menor tamaño de la muestra. ¿No? Entonces yo tengo que determinar cuánto de confianza tengo. ¿Lo puedo sistematizar? Sí, mi confianza, ¿no? Alguno me decía, pero ¿cómo yo determino si es 90%, 80%? Entonces, yo puedo poner requisitos esenciales para ver si tengo confianza en el control, ¿no? Por ejemplo, existe segregación de funciones, existe adecuado nivel de autorización, existe conciliaciones, verificaciones, sumo y digo cuáles aspectos positivos, cuáles son los negativos y saco un porcentaje. Listo. O
como la mayoría hace directamente en función de nuestro criterio y experiencia profesional, yo digo, en función a lo que he visto, cuánto confío en el control interno y lo justifico, ¿no? Yo tengo un grado de confianza del 90% porque hay buenos controles, porque hay esto, porque hay esto, porque no hay otro. Sin embargo, no tienen eso, no tienen eso. Estoy utilizando mi criterio y juicio profesional. Lo puedo hacer matemáticamente o lo puedo hacer eh, con mi criterio, ¿no? Pero tengo aquí y hago, ¿no? En esta, lo mismo, ¿no? Tengo PIQ. Lo demás, mejor n es universo, el Z y la E tengo por cuadros, ¿no? Tengo ya por cuadros. Entonces esta fórmula nosotros la usábamos mucho. Es muy poderosa, Z. Pero ¿yo qué hago? Determino justamente el tamaño de la muestra, ¿no? De manera estadística. Hay muchas otras, ¿no? Hay esta que es muy buena, que justamente es el... aquí empieza. La media por unidad es muy buena, pero aquí es un poco más complicada, ¿no? Tengo coeficiente de aceptación incorrecto, rechazo incorrecto, tengo error tolerable. Son aspectos mucho más complicados, ¿no? Se puede hacer, pero es un poco complicado. Eh, esta, ¿no? Esta es muy buena, muy buena. Entonces, yo puedo utilizar esa. Entonces, ¿qué hago? Determino justamente mi tamaño de la muestra. ¿Cuántos voy a analizar? Ojo, antes de determinar el tamaño de la muestra, uno de los requisitos de muestreo es justamente de que se tenga universos homogéneos. Una de las técnicas es la estratificación. ¿Qué es estratificación? Dividir en subuniversos, ¿no? Los más grandes, los medianos y los los pequeñitos. Por ejemplo, los más grandes yo puedo ejecutar 100%. No saco muestreo. Pero sí saco de los medianos y los peques. ¿Por qué? Porque eso es muestreo. Muestreo es que todos tengan la misma posibilidad de salir. Y si yo selecciono los más grandes, no estoy haciendo muestreo. No estoy haciendo muestreo. Y puede ser que se me esté yendo algo en los chiquititos, como alguna vez nos ha pasado en alguna auditoría a nosotros. Se nos esté yendo algo en los chiquititos. Entonces yo tengo que ver de todo, ¿no? Entonces la estratificación es algo muy importante. Primero siempre se estratifica, luego determino el tamaño de la muestra y luego selecciono los componentes de la muestra, que lo puedo hacer desde una tabla de números al azar, puedo usar el Excel es muy poderoso, nosotros usábamos a veces mucho esto, el Excel, que es una fórmula aleatoria entre el número que yo quiero sacar la muestra. Listo, sencillito, el Excel me da muchas posibilidades. Tengo muestreo sistemático y uno que es muy bueno, el muestreo sistemático de unidades monetarias. Este muestreo sistemático de unidades monetarias, si utilizo ese muestreo, va a seleccionar los más altos. Estadísticamente me selecciona los más altos, pero también algunos peques, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 240,000, 89,000 y tengo uno de 5,000 chiquitito, ¿no? Luego 61,000 y otro de 6,000 chiquitito. Pero me seleccionan los más grandes. Es muy bueno para auditoría. ¿Selecciono qué? ¿Quiero los más grandes? Perfecto. Tengo este método justamente de muestreo sistemático de unidades monetarias. No, y eso se puede programar en Excel, ¿no? Se puede programar en Excel y listo. Ya lo tengo. Lo que nosotros hacemos, ni siquiera es selección casual, ¿no? Casual es cuando justamente puedo tomar cualquiera por cualquier elemento, ¿no? Y aquí, ¿no? Yo puedo hacer procedimientos de auditoría de acuerdo a lo que he sacado en cada muestra. Pero es muy importante que empezamos a manejar justamente muestreo estadístico. El famoso 70% no hay. El famoso seleccionar los más altos únicamente no hay.
No estoy haciendo una buena auditoría. No estoy haciendo una buena auditoría. Entonces, esos aspectos ya tengo justamente, no llamaré regulados, pero ya tengo en lo que es muestreo estadístico. ¿Quiero los más altos? Muestreo sistemático de unidades monetarias. Quiero siempre que salgan los más altos, estratifico. Pero ya tengo que manejar muestreo estadístico. Muestreo estadístico. ¿Ya? Entonces, voy a seleccionar aquí el tamaño de mi muestra y los componentes de la muestra. ¿No? Como les digo, hay diferentes métodos para el tamaño de la muestra, varias fórmulas. Hay estadísticas y también hay no estadísticas, por si acaso. ¿Ya? Y también voy a ver los componentes de la muestra. Quiero los más altos, hay fórmulas para ello. Finalmente, estoy haciendo las técnicas, ¿no? Los procedimientos que he visto, ¿ya? Ojo, ¿no? Para cada procedimiento puede ser que a veces necesite un tipo de muestreo diferente, ¿no? Es dependiendo cómo enfoque justamente mi auditoría. O puede ser que simplemente haga un procedimiento analítico dependiendo del grado de confianza. Les decía, por ejemplo, el de la energía eléctrica, ¿no? O el del agua, energía eléctrica, a mí me tocaba hacer eso, ¿no? Una vez me acuerdo que salió bien alto la energía eléctrica y yo dije, bueno, entró. Es raro, ¿por qué tan alto? Y entramos a hacer, ¿no? La explicación era de que se había justamente creado o se había construido viviendas para servidores públicos, ¿no? Y en ese lugar que era muy alejado necesitaban una propia fuente de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que justamente consumían más, ¿no? Entonces ya tenían la explicación. Y me parecía coherente, ¿no? Perfecto. ¿Qué hemos hecho? Prueba global, lo que les decía, ¿no? Primera factura, ¿cuánto era su medidor? Última factura, ¿cuánto era su medidor? La diferencia son los kilowatts que hemos consumido por el promedio de kilowatts y listo. Vean la forma de encarar, de innovar justamente todos esos aspectos. La innovación es donde más podemos ganar tiempo. Tiempo. Licenciado Garay, adelante, por favor. Sí, quería decirle, preguntar, ¿nos va a pasar fórmulas para sacar nuestro estadístico, no es verdad? Porque algunos hacen, yo generalmente de acá aleatorio y y otra selección, ¿no? Pero me interesaría aplicar este muestro estadístico, como le decía, nos va a pasar en diapositivas, ¿es verdad? Eh, les va a pasar la fórmula. Las Ya les voy fórmulas, a pasar claro, la en fórmula. especial las fórmulas. La fórmula Sí. les voy a pasar. La diapositiva que les he mostrado es Mm, justamente de un curso de muestreo estadístico para auditoría, ¿no? Donde ujú. aprendemos justamente desde cómo determinamos el universo, cómo seleccionamos la muestra de forma práctica, ¿no? Incluye Excel más, ¿no? Porque en el Excel se programa y sale bonito, sale bien bonito. Pero les voy a proporcionar las fórmulas, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Listo. Ya, es bien importante, o sea, no es que vamos a hacer unos peritos estadísticos, ¿no ve? No vamos a hacer. Es simplemente van a ver que utilizar estadística es sencillo. No es, no es que me estoy inventando y hacer yo que sé, ay, ¿cómo llamaban esas cosas? Matemáticas actuariales y todas esas cosas, no. Si yo tengo mi grado de confianza del control interno, eh, tengo mi universo y con eso calculo todo. Lo demás son algunas tablitas que necesito y hago volar mi fórmula. Hago volar mi fórmula. Entonces, empecemos. O sea, a veces le tenemos miedo, pavor, porque decimos, pucha, estadística, a veces no nos gustaba mucho, ni estadística ni matemática, ¿no? Ni desde colegio, a muchos que no les gusta. A mí, por ejemplo, me encanta, me encantaba mucho. Ya, pero es sencillo, es sencillo. Anímense a dar ese salto, ¿no? Y la Contraloría me está pidiendo, ¿no? Y las normas internacionales de auditoría me dicen lo mismo. Deberíamos hacer muestreo estadístico. Desviaciones. Y hemos hecho correr nuestros
Programas de trabajo, tenemos nuestra evidencia, hemos recolectado, hemos seleccionado los mejores. Otra cosa que les decía, ¿no? Si ustedes ven en los cortes que les he sugerido, vemos que podemos hacer cambios a los programas, háganlos. Puede ser que hayamos sobrevalorado tal vez la auditoría, estamos haciendo mucho trabajo y no estamos hallando resultados. Entonces vean la forma de acortarlo. O al revés, si digamos consideramos que no teníamos riesgo y estamos viendo que hay muchos problemas, aumente. Esa es la idea de la auditoría. Y esa parte de justamente de efectuarlo por ciclos, llamaremos, o por cortes, me ayudan a tomar esas decisiones. Entonces evalúen, ¿no? ¿Cómo me he ido hasta junio? ¿Cómo me he ido hasta septiembre? Y tomemos las decisiones para diciembre. Porque en diciembre nos va a faltar tiempo. No, ahorita estamos octubre, noviembre y diciembre va a volar, chicos. Perdón, licenciados. Cada vez te compré grado y yo digo, chicos, mil perdones. Va a volar, va a volar. Entonces tenemos que ser asertivos. Vean, yo siempre digo, los programas de trabajo tienen que estar abiertos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que le dé al auditor para que haga el programa de trabajo, ¿no? Sino le doy el programa de trabajo, pero todavía no lo aprobamos hasta que se termine de hacer. Nosotros hacíamos eso. Los programas de trabajo lo hacíamos, les mandábamos sin firmas ni nada, y el auditor si veía, o el supervisor si veía justamente de que había que hacer algún cambio, alguna mejora, alguna reestructuración, lo hacíamos. Lo hacíamos. Y con eso ya mejorábamos nuestro programa de trabajo. Cada vez era una retroalimentación. Una retroalimentación. Mejoren sus programas de trabajo. No, déjenlos abiertos. ¿No? Es una sugerencia. Desviaciones. Tengo mis desviaciones que van a ser mis hallazgos de auditoría. Ojo, ¿no? Que justamente estas desviaciones deberían cumplir con lo que es justamente significativo y relevante. Ustedes ya están haciendo ahorita la auditoría de confiabilidad de registros. Me han consultado inclusive ahorita algunos hallazgos que están teniendo, pero entonces vean si realmente es importante para que esté dentro del informe de auditoría. ¿Es importante? ¿Es significativo? Les pongo un ejemplo, ¿no? Sueldos y salarios. La mayoría tenemos el procedimiento de revisar files de personal. ¿No? ¿Por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido de que tenemos que ver files de personal y todos lo vemos, ¿no? Porque está justamente en los programas de sueldos y salarios que hemos manejado, creo que desde que hemos empezado a hacer auditoría. Yo empecé en una externa y siempre cuando en sueldos y salarios había ese procedimiento. Siempre. Y siempre lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos han enseñado así, ¿no? Siempre. Determinar, agarrar, poner en una planillita los files de personal y decir, ¿no? Certificado de nacimiento, ta, 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 ta. ¿Y qué sacamos de todo ese procedimiento, no? ¿Alguna observación? Carlos Averanga le falta actualizar su certificado de nacimiento, ¿no? Antonio Flores le falta, yo qué sé, el certificado de su hijo, o alguna cosa así, ¿no? ¿Será que su observación es relevante para entrar a una auditoría de confiabilidad? Pero perdón, hacemos observaciones así. No solamente ustedes, nosotros igual lo hemos hecho. Igual lo hemos hecho. Pero ¿será que es importante una auditoría de confiabilidad? No, no ve, no. Cuando, por ejemplo, en la matriz vemos justamente el registro de personal y yo digo, ¿no ves? En la matriz de personal, ¿qué evalúo? Probabilidad de impacto. La probabilidad de que haya documentos faltantes o documentos no autorizados, ¿cuánto es? Puede ser media o alta, ¿no? Dependiendo justamente cómo mi entidad. Por ejemplo, mi entidad sacaba instructivos cada mes.
¿no? Para que justamente se vaya actualizando, certificados de capacitación, cambio de domicilio, etcétera, ¿no? Entonces nos avisaban y nosotros ya, tengo que actualizar esto, actualizar. No, hemos implementado muchos controles. En ese aspecto, digamos, era improbable, no teníamos mucho problema con eso. Pero la mayoría de las entidades, justamente, ¿qué es lo que pasa? No tiene eso, ¿no? Y tenemos mucha documentación incompleta, ¿no? Entonces mi probabilidad va a ser media o alta, pero mi impacto me golpea los estados financieros, me cambia el, la ejecución presupuestaria de sueldos, ¿qué me hace? O la madre va a decir, uche, mira a Carlos Averán, le falta su carnet de identidad actualizado. Qué grave. Perdonen que les hable así, pero en la práctica a veces hacemos ese tipo de recomendaciones y la MAE, el dueño del proceso, dice, pucha, mira, han hecho una auditoría y me están diciendo que el carnet está desactualizado. Y tenemos que medir muy bien qué cosa va a entrar. A nivel internacional, justamente, hay una no novedad, ¿no? Sino una nueva tendencia de los famosos informes de auditoría de alto impacto. Y ya se menciona que solamente tienen que entrar al informe aquellos aspectos significativos, importantes que se tengan. Vean eso ustedes. Por ejemplo, yo en sueldos y salarios eliminé eso de revisión de files de personal. ¿Por qué? Porque no me, no me golpea, pierdo el tiempo. Perdón que les diga así, pierdo el tiempo revisando. No voy a hallar algo importante. Entonces tengo que tener ese concepto de ver justamente cuál va a ser mi enfoque para ver los hallazgos más importantes. Y la Contraloría en la norma dice eso, ¿no? Cuando dice los informes, tienen que reportarse los aspectos significativos e importantes. Entonces yo tengo que valorar lo que es significativo y lo que es importante. Para ello, para saber si es significativo e importante, el efecto. Cuando yo hago una observación, un hallazgo de auditoría, yo voy a ver el efecto. ¿Qué efecto tiene? Y ustedes, igual que yo, hemos hecho recomendaciones, ¿no? O hallazgos. Y cuando estoy haciendo el hallazgo, me paro en efecto, ¿no? Y digo, ¿y qué efecto tiene? Y me pongo a pensar, ¿no? A veces me pasaba así, ¿no? ¿Y esta observación qué efecto tiene? Incumplimiento a la norma. Mm, falta de credibilidad. Pucha. Y me pongo a pensar, ¿no? Si yo me estoy poniendo a pensar cuál es el efecto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tal vez no sea importante. Entonces es mejor no colocarlo. E inclusive, ojo, era mejor eh, no analizarlo desde el principio. Estoy atacando cosas que no debería atacar. Entonces ya tengo que pensar, ¿no? Si ha nacido el origen desde la planificación o qué ha pasado. Pero no es importante la observación. No nos acostumbremos a lo que hacíamos antes, ¿no? La idea, ¿no? Mientras más observaciones tengamos, mucho mejor. No, ya no funciona así. Nuestro informe tiene que ser de confiabilidad, debería ser de 15, 10, 20 observaciones. Hablo mucho, pero fuertes, impactantes, significativas, importantes. ¿Por qué? Porque aparte yo tengo que trabajar la causa. La causa. Entonces voy a identificar las posibles causas y sus responsables junto con los dueños del proceso. ¿Por qué? Porque la causa es la clave para justamente hacer una buena recomendación. No, a ver, ejemplo,
Cuentas por cobrar sin movimiento desde gestiones anteriores. Recomendamos efectuar una conciliación y depuración de las cuentas por cobrar. Listo. Y esa recomendación se nos viene una y otro año y otro año y otro año y otro año, ¿no? O mejor dicho, el año pasa los 2 seguimientos y el otro año otra vez vuelvo a hacer. Y así voy pataleando. Pero ¿cuál es la causa real que justamente, por qué seguimos manteniendo cuentas por cobrar sin movimiento? Entonces yo tengo que atacar, ¿no? al dueño del proceso. ¿Por qué hasta ahorita no podemos conciliar? Ah, por la falta de documentación. Ah, ¿por qué falta de documentación? Porque no está ordenado los archivos de años anteriores. Ah, perfecto, ya tengo una mejor recomendación. Recomendamos ordenar los archivos, hacer un reordenamiento del archivo de gestiones anteriores a fin de evaluar la posibilidad de que ahí estén los documentos. Si ya estoy mejorando mi recomendación, ¿se dan cuenta? Con la causa. Ah, ¿por qué no se ha ordenado hasta ahorita? Porque no hay un encargado de archivo. Ah, recomendamos justamente de que el ítem que está acéfalo del responsable de archivo sea incorporado a la brevedad posible para que él pueda ordenar los papeles de gestiones anteriores y así se pueda justamente efectuar la verificación si existe o no documentación de respaldo. ¿Se dan cuenta cómo ha mejorado la recomendación? ¿Y con qué? Con simples preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay justamente una nueva metodología para el análisis causa-raíz, que se llama análisis causa-raíz justamente, ¿no? Y hay metodologías, ¿no? La más sencilla es la que ahorita les estoy dando, ¿no? La de los 5 porqués. Y eso está en la guía recomendada del Instituto de Auditores Internos, los 5 porqués. Y da un ejemplo, no, no este, ¿no? Otro ejemplo. Y ahí se ve cómo preguntando simplemente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos justamente poco a poco viendo la causa real. Entonces, yo las recomendaciones que voy a efectuar en esta mi auditoría de confiabilidad tienen que tener justamente ese efecto de que ya no sea tan superficial nuestra recomendación. Tiene que ser profunda. Y para eso, cada recomendación que yo voy a poner en el informe, tengo que trabajarlo. Tengo que sentarme con el dueño del proceso, con quien está viendo y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy a tener ya una recomendación más consistente. Y luego validar esa recomendación, ¿no? ¿Está bien esto lo que estamos poniendo? Entonces voy a tardar más en las recomendaciones, por lo tanto también tienen que ser menos. Tienen que ser menos. Cosa de que yo pueda hacer 10 recomendaciones, pero perdonen, 10 recomendaciones buenas. Realmente que tengan su impacto. Causa y efecto, que muchas veces perdonen. Y yo les digo porque yo lo hacía, ¿no? Yo lo hacía así, mis auditores lo hacían así. Me pasaban a mí, yo era bueno nomás para disfrazar las incorrecciones que se tengan, ¿no? Entonces, desde mi escritorio agarraba y lo dibujaba la recomendación, ¿no? Lo mejor que podía. Pero luego me he dado cuenta que no estamos siendo útiles. Esta es una de las causas porque, por ejemplo, en la auditoría operacional, la Contraloría ya me pide que antes de emitir el informe le pase nuestras recomendaciones, nuestras observaciones, porque nuestras recomendaciones no son fuertes. Perdonen que les diga, a veces los auditados o hasta la MAE lee nuestro informe y dice, pucha, para eso trabajan tanto, o sea, este es lo que ha logrado resultar. En el informe estamos dando nuestra imagen. Causa y efecto tienen que ser bien trabajados para saber la causa, la recomendación y el efecto si es necesario o no es imprescindible de que aparezca en el informe. Si, por ejemplo, hemos hecho lo de sueldos salarios y hemos enviado el reporte a la MAE, perfecto. Pero mi consejo, ojo, es consejo todo lo que les doy, ¿no? La decisión ya es de ustedes. No lo coloquemos en el informe. Valoren antes de colocar el informe.
El informe es su presentación. Y les digo, la tendencia es colocar solamente, que el informe sea breve. La MAE no va a leer un informe de 200, 300 hojas. Perdón, nosotros antes en confiabilidad sacábamos informes de 500, 600 hojas. Yo sé, porque desde que he entrado a esa entidad, yo era encargado de Confia. Entonces eran 600 hojas las que sacaba. Luego fui disminuyendo poco a poco y al último, ya cuando vi las nuevas tendencias y todo eso, ya sacábamos informe de 150 hojas, 100 hojas. Cada vez estaba, les decía a los auditores, menos, 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 menos. Valoren. Pero a veces es un poco difícil cambiar el shift, ¿no? Nuestra forma de trabajo. Es bien difícil. Esta es la parte estrella. En la metodología de la Contraloría actual, ustedes ya tienen, como me decía la licenciada, ya tienen o el licenciado ya tienen su observación. Validen condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Hagan una nota y repórtenlo a la MAE. Ya estamos desfasados. Ya estamos desfasados. Ya deberíamos tener varias observaciones, varios hallazgos que deberíamos haber reportado. Hay comunes como manuales de procedimientos, sistemas informáticos, principalmente los dos creo, y puede haber otra situación más como al ver POA-API, que el POA no tenga indicadores. Ya puedo hacer inclusive aquí desde confiabilidad nuestras recomendaciones generales, llamaremos, pero que van a servir mucho a la entidad. Eso ya deberíamos haberlo hecho. ¿No? Entonces, falta de actualización de procedimientos, tal vez reglamentos. Entonces, en confiabilidad se ve mucho y ya debería haber hecho eso. Aquí estamos haciendo nuestro día a día. Nuestro día a día. Entonces, vean ese aspecto. Observación que encuentren, ya trabajenla, véanla, madúrenla y envíenla. Totalmente trabajado. Así vamos a ganar tiempo ya en nuestro informe final, ¿no? Ya vamos a tener. Ojo, me olvidaba, ¿no? Cuando le envíen a la MAE sus recomendaciones, tienen que colocar justamente que esto va a ser sujeto de seguimiento en enero o en diciembre. ¿Por qué? Porque la Contraloría me dice, ¿no? Si la MAE no toma acciones, eso tiene que ser colocado dentro del pronunciamiento y eso hay que decirle a la MAE. Si no, la MAE luego va a decir, ¿por qué no me han dicho? Y nos van a querer sacar la cabeza. Hay que decir, tenemos que hacer algo, la entidad tiene que ponerse manos a la obra. Si no va a estar en el informe, va a ser algo malo para usted. Finalmente, la organización de la evidencia, se nos iba a pasar el tiempo. Legajos y papeles de trabajo suficiente y pertinente. ¿Ya? Entonces vamos a organizar, ¿no? Vamos a empezar a armar nuestro legajito conteniendo papeles de trabajo suficientes. Como les digo, les estoy dejando al final una serie de programas de trabajo, ¿ya? Que les aseguro les va a ayudar mucho, ¿no? Cualquier duda, no duden en escribirme, tengan un poco de paciencia para que les conteste, pero las voy a contestar. Mil perdones, se nos pasó el tiempo violentamente. Gracias por la confianza, espero que el curso les ayude mucho justamente en el desarrollo de su auditoría de confiabilidad de registro. Mil gracias por seguirme en un día sábado. Será una próxima oportunidad. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias, licenciado. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, dicen. Gracias, licenciado. No se olvide enviarnos el material, por favor. Claro que sí. Y las diapositivas también, dicen, por favor. Ya, les envío. No se preocupen. Hasta luego, gracias. Esto